Batinoko komunikaziora idazkari nagusia, Bilboko Elizbarrutiko gotzai agurgarria, errektorea, dekanoa, agintariak, basideok, lagunok, eguerdion. Gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy, esta mañana, en una nueva conferencia de Deustoforum. Gracias, Monseñor, por hacernos un hueco en esa agenda imposible que tiene, por darse hoy una paliza, por estar hoy aquí en Bilbao y en Deusto. Bienvenido y espero que, pese a lo apretado de la agenda que tenemos en el día de hoy, pueda disfrutar, aunque sea un poco, de la hospitalidad de los bilbaínos. Gracias a Miriam Díez Puig, directora del Observatorio Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura, y a Juan Pagola, profesor de esta universidad, periodistas y expertos que serán los que nos ayuden a conducir el diálogo con Monseñor Ruiz. Gracias a la Diócesis de Bilbao, al Instituto Diocesano de Teología y Pastoral y a la Facultad de Teología por seguir contando con Deustoforum como espacio para hacer estos encuentros y conferencias. Gracias a todos, además, los que han trabajado desde todas las organizaciones para organizar este evento, que ha sido un poco más complicado de lo que a simple vista parece. Aunque yo soy el que habitualmente hace la introducción, hoy tendrán todos ustedes la suerte de que sea don Mario, nuestro obispo, el que introduzca la temática del día de hoy. Pero antes de darle la palabra, sí que me gustaría recordar a todos que, como habitualmente en Deustoforum, tendrán la oportunidad de plantear cuantas cuestiones quieran a nuestro ponente de hoy. Para hacerlo, como es habitual, recordarles han encontrado en sus asientos unos tarjetones que podrán rellenar desde ahora hasta el final de la conferencia. Sugiero siempre no dejarlo para el último momento, porque en el último momento a quien tiene que hacer las preguntas, que soy yo, se le acumulan y no hay forma de hacerlas. Así que, si de alguna forma las cuestiones que ya traen preparadas o que les suscite su propia intervención la hagan, en cualquier momento nuestros colaboradores las recogerán y me las harán llegar. Y sin más, don Mario. Eskerrik asko eta egunon. Se acordarán de un refrán que decía: hay 3 jueves que lucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus y Día de la Ascensión. Hoy es Día de la Ascensión y en Roma es fiesta. Y entonces yo agradezco triplemente a Monseñor Ruiz que el día de fiesta de la Santa Sede, pues él se haya levantado a las 4 de la mañana, haya tomado 2 aviones, esté para ser exprimido por nosotros durante este día, y lo devolveremos lo mejor posible al avión, de que llegue con bien de vuelta a Roma y lleve el saludo al Santo Padre de nuestra parte. Agradezco al señor rector que nos abre la puerta de la casa, las autoridades de Deustoforum y queridos amigos. Yo intentaba un poco contextualizar la carta que nos ha dirigido el Santo Padre con motivo de la 52ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se titula La verdad os hará libres, fake news y periodismo de paz. Y me fui al Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, que fue publicado en el año 2004, y tiene varios números muy interesantes. La doctrina social se encarga también, habla de la comunicación. Simplemente recuerdo algún párrafo. Dice: la información se encuentra entre los principales instrumentos de participación democrática, ni más ni menos. La información tiene que ver con la salud de la democracia. Es impensable la participación sin el conocimiento de los problemas de la comunidad política, de los datos de hecho, de las varias propuestas de solución. Por eso es necesario asegurar un pluralismo real en este delicado ámbito de la vida social, garantizando una multiplicidad de formas e instrumentos en el campo de la información, facilitando condiciones de igualdad en la posesión y uso de estos instrumentos mediante leyes apropiadas. Y sigue diciendo: los medios de comunicación social se deben utilizar para edificar y sostener la comunidad humana. La información en estos medios es un servicio del bien común. Por eso la cuestión esencial en este ámbito es si el actual sistema informativo, dice el compendio, contribuye a hacer a la persona humana realmente mejor, es decir, más madura espiritualmente, más consciente de su dignidad humana, más responsable, más abierta a los demás, en particular a los más necesitados. Y termino. En el mundo de los medios de comunicación social
Las dificultades intrínsecas de las comunicaciones se agigantan a causa de la ideología, del deseo de ganancia, de control político, de rivalidades y conflictos, dice el Compendio de Doctrina Social. Yo en este caso siempre digo, nos dice el Santo Padre, que la verdad os hará libres. ¿Cómo hablar de la verdad en un tiempo de postverdad? No será que la verdad ha sido sustituida por la opinión. No será que se crean corrientes de opinión. Diciendo el compendio que la información es esencial para la democracia, pienso que estamos tocando un tema ciertamente nuclear. Yo por eso agradezco a Monseñor Ruiz que esta mañana esté con nosotros. Estoy seguro que su ponencia va a ser absolutamente clarificadora, iluminadora para todos nosotros, y después el diálogo enriquecerá esta presencia y esta mañana de trabajo. Gracias por su presencia y bienvenido a Bilbao, que sea, me decía que era la primera vez que venía a Bilbao, ya está invitado pronto para la siguiente. También saludo también a esta ilustre mesa que esta mañana nos acompaña. Eskerrik asko. Egunon, tengo el placer de presentar a nuestro ponente de hoy. Monseñor Ruiz, como saben, es el prefecto ad interim de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede. También es el secretario de la Secretaría para la Comunicación, el director editorial y el responsable también jurídico de esta entidad. Estamos hablando de todo. Estamos hablando de una entidad en la que él tiene 650 personas a su cargo y una enorme reforma vaticana de los medios. Monseñor Lucio Ruiz es argentino, él nació en Santa Fe y fue allí donde descubrió su vocación, estudió en el seminario de Santa Fe, pero si ustedes lo buscaran, encontrarían que se le define como informático, teólogo, biomédico, profesor, en fin, o sea, antropólogo. Lo digo porque, sin olvidar, gestor de recursos humanos y de management. Él, aparte de los estudios de teología que hizo en la Universidad de la Santa Cruz en Roma, ha estudiado también informática, es ingeniero biomédico, ha estudiado un MBA en la Politécnica de Madrid. O sea, estamos hablando de una personalidad muy compleja y muy interesante en el mundo actual, que mezcla humanismo, teología, inteligencia artificial, porque también es uno de sus temas. Quería solo en esta pequeña introducción recordar también el enorme papel que él tuvo como director de la oficina de Internet de la Santa Sede. Cuando la Santa Sede entró, cuando se creó la primera página, el conocido Vatican.va, él estaba detrás. Y esto se gestionaba desde la Congregación para el Clero, que también, muy interesante toda la parte que tuvo de teleconferencias, cuando todavía no había pues, los Skypes y ¿no? toda esta tecnología. Solo decir su papel también en América Latina. Yo creo que es muy relevante tanto la coordinación que ha tenido, no solo técnica, sino también teológica, en varias comisiones, en el CELAM, en las conferencias episcopales latinoamericanas, pero también en la RIAL, la red informática de la Iglesia en América Latina. En fin, dejo a Monseñor Ruiz con todos vosotros, con este horizonte también de teología de la comunicación que es lo suyo. A te la palabra. Gracias. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Gracias, Excelencia, por su presentación. Al doctor rector, gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor enorme estar aquí y me siento una pequeña hormiguita en un ámbito académico de este nivel, de esta tradición, y bueno, espero que pueda ser un momento fecundo para todos, para que crezcamos en un pensamiento que es importante en un paso cultural, ¿no? Así que gracias por esta invitación para compartir con ustedes.
yo creo que tener que presentar un mensaje del Papa es una cuestión bastante, por una parte la pienso compleja, por otra parte la pienso muy simple. Compleja porque hay un background detrás de un mensaje que es pequeño y una responsabilidad muy fuerte en todo lo que el mensaje quiere transmitir y las ideas, la reflexión que quiere, a la cual nos convoca. De la otra parte es simple porque creo que la parte más importante de la presentación de un mensaje, o entiendo la presentación de un mensaje como un dedo, ¿no?, que dice leamos aquí, leamos allá, ¿no? El mensaje es extremadamente claro en sí mismo, por lo tanto no haría falta una presentación, ¿no? Creo que más que presentaciones a mensajes como este o al magisterio en general, ¿no?, hace falta una lectura concienzuda, ¿no?, con mucha conciencia, y detenerse nuestra neurona, nuestro corazón en el mensaje mismo. Esa es la mejor presentación, la mejor reflexión, porque la penetración profunda nos la hace más que una charla, nos la hace nuestra meditación y el digerir, ¿no?, lo que se nos enseña de parte del Santo Padre, nuestra propia vida, en declinarlo en nuestro pensamiento y dentro de la perspectiva de nuestros conocimientos. En tanto, hago un paréntesis y pido disculpas, que muchas veces verán que meto italianismos dentro del discurso, pero hace 20 años que vivo en Roma y aparte soy argentino. Nosotros tenemos una grandísima inmigración italiana, así que para nosotros hay una cantidad de palabras italianas que están en nuestro vocabulario, ¿no? Ustedes no dicen feta de pan, yo en mi tierra digo feta de pan. Y me enteré que feta no era español en Roma, pero después de 15 años que me dijeron, mirá en el diccionario, no existe. Bueno, entonces a la tradición argentina se suman 20 años, así que digo, pido perdón, pero es imposible saber cuándo hablo español. Entonces, bueno, decía que este momento, más que una presentación, entonces quiero que sea que nos focalicemos a reflexionar algunos puntos que son importantes en el Magisterio del Santo Padre, para que después sea una invitación a que cada uno pueda ir a leerlo con algunas claves que pueden ser simplemente un subrayar aspectos que no pueden pasar desapercibidos, ¿no? Entonces es simplemente un dedo para decir leamos bien aquí, leamos bien allá, pero es una invitación. Más que una presentación, yo lo definiría así, una invitación a la lectura, ¿no? En esta invitación a la lectura señalo algunos puntos, ¿no? El primero es que el cuidado de la verdad es una responsabilidad de todos, ¿no? Cuando el Concilio Vaticano II en el año 65 instauró la celebración anual de una Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales a nivel eclesial, uno de sus objetivos fundamentales fue que se ilustrara a todos los fieles sobre sus deberes en esta materia, con lo que se puso de relieve el hecho innegable que la relación con los medios de comunicación exige el ejercicio de una libertad responsable. Es un punto absolutamente fundamental, ¿no? El ejercicio de la libertad responsable, que va a tener como consecuencia permanente y subsistente siempre el hecho de la educación en la libertad. No aparece directamente el tema de la educación como un punto en el documento, pero es un argumento que es subyacente a todo el documento, ¿no? Delante de un desafío de la libertad, la única verdadera y profunda acción que podemos tomar es la de la educación.
en la libertad. Durante muchos años, siempre, digamos, en el ámbito de la comunicación, se me preguntaba, sobre todo algunos años atrás, ¿no?, si era importante colocar firewalls para controlar, ¿no? Especialmente cuando he tenido reuniones con rectores de seminarios y este tipo de cosas, siempre decían, ponemos firewall, controlamos. Y ahí siempre me gustaba decir no pongan filtros, porque lo importante es educar en la libertad, que la persona sepa que debe elegir y seguir la elección, porque si lo que me controla a mí es una máquina, el ejercicio de mi libertad queda restringido y sobre todo siempre, absolutamente siempre es posible girar, contornear, o sea, saltar el problema, engañar a la máquina, ¿no?, para hacer lo que uno quiere. Lo que no se puede saltar es el ejercicio de la propia libertad. Cuando uno educa para elegir bien y ser consecuente y seguir la decisión de la libertad, eso es subsistente, es permanente, es consistente a lo largo de toda la vida. Entonces sí, los firewalls pueden ayudar, sobre todo en la adolescencia, en los niños, ahí sí se hace muy importante. Pero cuando se trata de gente que tiene que gestionar, lo importante es la responsabilidad para gestionar la propia libertad, ¿no? Y esto es un sustrato permanente en todo el documento. Este anhelo de los padres conciliares adquiere una gran preeminencia en el mensaje del Papa Francisco de este año al abordar el fenómeno de las llamadas fake news. Se trata de una de las realidades que se nos presentan hoy más perniciosas, porque se ha introducido dentro de la dinámica mediática y social de la actualidad. Pero atentos, esto que tiene un nuevo nombre, fake news, en realidad el mismo documento dice, es tan antiguo como el pecado, porque es el nuevo nombre con la dinámica de una cosa que fue siempre el engaño, digamos, la tergiversación de la verdad, la dinámica intrínseca de la confusión para inducir al error al otro. Y esto está en el pecado, o sea, en la tentación de la serpiente, ¿no? Y por eso es importante, y esto es una cosa que a mí me gusta siempre mucho subrayar, que no es la era digital la que tiene todos los pecados del mundo, porque parece que con Internet entró el pecado original. El serpiente parece a veces que es Internet o que es la digitalidad, porque el telefonino, porque la red, porque la web. No. O sea, el pecado está en el inicio, la prima fake news está ahí, la manipulación de la verdad está ahí. Después va tomando nombres. Su Excelencia decía, ¿no?, la era de la posverdad, que es una manera de decir la edad de la mentira. O sea, la posverdad, no hay una posverdad, no puede haber una posverdad. La verdad es la verdad y es hacia lo que tiende el hombre, ¿no? Son maneras que sí son distintas, no por la esencia, sino por la presentación, porque adquieren la dinámica de lo que es el flujo cultural. La fake news, vamos a ver, tiene dinámicas que le son propias de la era digital, pero no como esencia. Porque la transmutación de la verdad, el engaño, está desde el primer momento. O sea, el hombre cae en pecado por el engaño, con una elección de la propia libertad. Aquella tecnología tiene, digamos, la tecnología tiene la capacidad, por lo tanto, y esto es importante, de facilitar, por una parte, el encuentro, la proximidad, el acceso a las fuentes de información, pero por el otro lado también facilita lo que sucede de la viralización también de la mentira y del error.
Por lo tanto, siempre mantiene esta ambigüedad que solo la puede resolver en síntesis, en el propio inteligencia y corazón, el hombre, cada uno. O sea, esa bivalencia, porque no es ambigüedad, bivalencia de el bien y el mal, la verdad, la mentira, siempre implican una decisión de la libertad del hombre. Por eso que la educación es el aspecto más fundamental. Uno de los núcleos a afirmar del documento es que el camino para evitar la expansión de la desinformación está en la responsabilidad. Este es el punto esencial de todo el documento, la responsabilidad. Y por eso, cuando va a terminar, nos pone en esa oración, ¿no?, que donde haya, que yo ponga, ¿no? Y entonces hace rumor, confusión, que yo ponga, o sea, mi responsabilidad en el actuar como agente de sentido y de verdad, yo soy el artífice. O sea, cuando concluye el documento del Santo Padre, es hermoso porque lo hace con la oración de San Francisco y dice, donde hay, que yo ponga. Me parece una síntesis fantástica del Santo Padre porque manifiesta que no es solamente la diagnóstica. Es muy fácil diagnosticar los procesos culturales, es fácil decir lo que pasa. Lo importante es la terapéutica, ¿qué hago para solucionarlo? Y ahí, por eso digo, termina, o sea, abre de una manera llamando a la responsabilidad y termina conjugándola con una oración, pero muy concreta, ¿no? Donde haya rumor, que yo ponga escucha. Donde haya confusión, que yo ponga armonía. Y después la vemos. Por eso, más que nunca, es necesario reflexionar sobre el rol de cada una de las personas en su comportamiento con y en la realidad comunicativa. Bueno, me parece que yo estoy hablando mucho y no voy a leer nada, entonces yo voy a ir directamente a la síntesis porque había preparado un discurso, digamos, analítico, que no lo vamos a hacer, y una síntesis, pero como la estoy comentando más, me dijeron que es media hora y vamos por 15 minutos, entonces voy directamente a la síntesis, que en definitiva retoma todo el resto, ¿no? Que es el verdadero dedo, ¿no?, para apuntar a los elementos principales del mensaje, ¿no? Yo lo diría en 6 preguntas, ¿no? ¿Cuándo estamos en presencia de una fake news? ¿Y cuándo no lo estamos? Cuando bueno, ya lo habrán leído, pero si lo leen nuevamente, y el magisterio siempre tiene esta posibilidad, ¿no?, de profundizar en estratos, ¿no?, estratos, nos permite entrar más profundamente en el concepto fundamental. Entonces, la primera pregunta, ¿cuándo es una fake? Y acá es muy claro el mensaje y es importantísimo, ¿no? Cuando se dicen las medias verdades, cuando se mezcla la verdad con la falsedad, o sea, se dice un poco y un poco, cuando se hace el uso injusto de la verdad. Qué importante es esto. O sea, porque, a ver, un esquema es el mezclar la verdad con la mentira. Y por eso vamos a ver en el punto 2, que es tan difícil de detectarla. Porque cuando uno dice una mentira neta, una cosa que es evidentemente falsa, es fácil reconocerla y uno lo descarta. ¿Cuál es el problema real del engaño? Que el engaño entra con vestimenta de verdad. Y entonces es muy difícil porque actúa como un caballo de Troya, ¿no? O sea, entra la verdad, se lleva en la panza la mentira y yo me como las dos cosas.
Y entonces después diferenciar una con la otra se hace muy complejo. Es la manera como entraron las herejías en la iglesia, ¿no? Un pedazo, o qué cosa es la herejía. Es una verdad que se vuelve loca. Los patripacianos no decían que el Padre no existe. No, el Padre existe, el Padre existe, el Padre existe, pero existe solo el Padre. Y ahí se volvió loca la verdad, porque también existe el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no es una mentira, porque si hubiesen dicho no existe ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, uno hubiese dicho, ok, esto está mal. Pero tomando la devoción hacia el Padre o hacia el Hijo, porque bueno, después tenemos todas las herejías de todos los colores, pero son verdades que se vuelven locas. El otro esquema importante es el el utilizo injusto de la verdad. Santo Padre señala que cuando no hay justicia para la verdad, cuando no es necesaria decirla, cuando uno usa la verdad para denigrar al otro, para romper la realidad, para crear la discordia, esa verdad no es calumnia, porque es verdadera, pero es difamación, o sea, es un arma. A veces la verdad, para que sea profunda, tiene que ser no silenciada, tachuta, callada. O sea, el silencio presenta la belleza y la totalidad de la verdad. A mí me gusta cuando doy las clases, no decirle a los jóvenes, ¿no? Cuando un matrimonio está peleando, pasó algo, en ese momento no hace falta decirle y además no ordenas las cosas y además esto, o sea, no hay que, aunque sea todo verdad, no es el momento justo de clarificar y poner todos los puntos sobre las íes. Uno puede esperar en un momento pacífico, bonito, salir a caminar, tomar una helada y decir, ¿podríamos hacer esto mejor? Y ahí esa verdad entra. Y en el otro lado, o sea, una verdad que es una caricia con el helado y el paseo, se hace una cachetada, ¿no? Se hace un puñetazo cuando se la dice en un momento inoportuno. Entonces, cuando es fake, cuando es media verdad, cuando se mezcla la verdad con la falsedad, cuando se hace un uso injusto de la verdad, cuando se altera la verdad, o sea, que mantiene un equilibrio, cuando, digamos, no puede ser calificada de fake, ¿no? Cuando se la presenta solo como una problemática ligada a la era digital, porque el problema, ¿no?, se presenta en la intención de la inteligencia y del corazón que utiliza la verdad de una manera distorsionada. Y entonces, es lo que decía antes, no es una problemática de la era digital, es una problemática antropológica, herida en el pecado original. Entonces, este es el primer punto de la síntesis, ¿cuándo es fake? ¿No? El segundo, ¿cómo la conocemos? Porque como la geografía, digamos, la presentación de esta fake es diversa, está desde la manipulación de la verdad hasta usarla mal, el Papa da una clave, los frutos. ¿Qué reacción, qué sucede cuando esta noticia va, sale, se viraliza, se transmite, se comunica? Porque si la noticia es verdadera, aunque sea dolorosa, porque hay una parte del mensaje que dice, no es que el periodista tiene que ser endulzado y no decir nada y siempre un pacificador falso. Esto no tendría ningún sentido. El periodista tiene que decir la verdad, aunque duela. Lo que pasa es que tiene que decirla objetivamente y veritieramente. Entonces, el punto, ¿cómo se conoce? Por el fruto. Y ahí es muy neta la respuesta cuando uno dice, ok, esto es verdadero, pero lo dije mal, lo dije inoportunamente, lo dije en un tiempo, lo dije de una manera equivocada. El fruto es discordia, el fruto es división, el fruto es la guerra, el fruto
no es construir ni la sociedad, ni la paz, ni la persona, no es ayudar, no es hacer el bien, no es nada, el fruto. El fruto es el punto clave para saber si una realidad, aunque sea verdadera, no es una fake news. Porque cuando la news es verdadera, siempre construye, aunque duela. El tercer punto es cómo combatirla, o sea, lo que el Papa llama el antídoto. Y entonces aquí se presenta, digamos, el punto central de la responsabilidad. Responsabilidad que tiene que buscar, antes que nada, la veracidad de la información. Y esto es una cosa muy importante, porque la era digital nos lo permite. Antes era muy fácil decir, bueno, lo dijo una grande cadena de radio, de televisión, porque el productor de la información era un grande broadcaster y entonces tenía el micrófono en la mano y todos escuchábamos el que tenía el micrófono. Hoy no es así. La fuente de información somos también cada uno de nosotros con nuestro celular, con nuestro computer. Por lo tanto, nadie puede decir no lo sabía. Si no lo sé, entonces no lo puedo decir, porque está la responsabilidad en la verificación de la fuente informativa. ¿Esta noticia que sale es verdadera? Si moralmente tengo una duda sobre la veracidad de la noticia que voy a dar, no la puedo dar. O si la doy, la digo, se presume que fuente no verificada. Yo tengo que poner al usuario, al consumidor de mi noticia, dentro de la misma duda que tengo yo. Fue anunciado esto, pero no es verificable. O sea, yo tengo que decir una verdad que es completa. Pero entonces, el primer antídoto es la búsqueda de la veracidad de la fuente informativa, ¿no? La segunda es la no promoción. O sea, no puedo viralizar una realidad que no está verificada. Yo tengo que asumir la responsabilidad de poder bloquear, de poder denunciar, de poder actuar contra una verdad que no está verificada. El cuarto punto es, ¿cuál es el objetivo de este trabajo de responsabilidad? ¿Qué es buscar la verdad? O sea, el objetivo de la información es poner a las personas de frente a un hecho, en la claridad del evento, no en la interpretación de mi manera de verlo. Por eso hay que tener cuidado en una particularidad de la era digital, que es en la creación de las dinámicas de las redes sociales, donde a veces se hacen grupos cerrados de pensamientos impenetrables. Estoy en medio de una red que la piensa de una manera y no hay ninguna manera de penetrar con otro pensamiento, porque inmediatamente uno viene eliminado. Que también son dinámicas de cualquier otra realidad analógica, no digital, porque a veces nuestros clubes, nuestros grupos de amigos son realidades impenetrables. Esto también se digitaliza, solo que la cantidad de personas de un grupo digital es extremadamente superior a lo que puede ser nuestro club de amigos, porque en el bar, en nuestro grupo somos 10, 15, 100, en la red hablamos de 1, 2, 3, 5, 30, 50 millones. O sea, la viralidad, la potencia que tienen estos instrumentos es extremadamente superior. Por lo tanto, el objetivo de poder trabajar con la responsabilidad en la formación es la verdad, donde la verdad no puede ser entendida simplemente como un desvelamiento de aquello que es oculto, sino que la verdad viene como una experiencia de la totalidad. Es una creación de la persona humana. Por eso la definición más importante de la verdad es el egoimí, yo soy. O sea, Jesús se define como la verdad. Y Jesús no es solamente un contenido, es una persona. Por lo tanto, lo que nos está diciendo que la verdad es un encuentro.
La verdad es una construcción. En la verdad nos edificamos cada uno como personas. En la intención del que promueve una información tiene que estar esto. Esencialmente, metafísicamente, tiene que estar el ego y mí. Porque nosotros también somos, por el bautismo no, un poco el Jesús. Y cuanto más responsabilidad tengo, cuanto más micrófono tengo en mano, la responsabilidad de construir la persona humana se manifiesta más, se realiza más grande. Le decía al rector que me decía que tienen 14.000, 12.000, bueno, es igual, ya después de 1.000 ya todo suma tanto, ¿no? Pero digo, qué responsabilidad en el difundir la verdad, ¿no? Cuando llegue al cielo, piense cómo Dios le va a pedir cuentas de todos los estudiantes que pasaron por sus manos. ¿Se queda más tranquilo ahora? El objetivo entonces es la verdad como experiencia y la verdad como construcción de la persona. Claro, no hablemos del obispo entonces, porque se sonrió su excelencia y entonces, claro, a nosotros nos va un poquito peor, ¿no? Tal vez. Bueno, la quinta pregunta es, ¿cuál es el compromiso? O sea, de frente a qué cosa nos quiere poner esta enseñanza. El compromiso es, como decía al inicio, que traspasa, ¿no? Trafigge, o sea, ¿traspasa? Sí. Toda la enseñanza es la formación. Formar a la persona para saber discernir, para saber elegir, para saber seguir, para saber buscar. Esto es una cosa importante, o sea, la tecnología que se tiene que hacer también un medio para que yo sepa verificar la verdad. No basta enseñar a usar el Twitter o el telefonino o lo que sea. Yo tengo que enseñarle a usar cómo verificar lo que estoy leyendo. O sea, darle también la posibilidad de conocer los antídotos de los problemas que existen. El compromiso es a responsabilizar en la verificación. Un compromiso espectacular es de saberse confrontar y saber dialogar. Esto me encantó muchísimo porque en una era donde mi pensamiento es el que enseña y punto. En una era donde la lógica intrínseca de la digitalidad dice que si yo conozco cómo se usa la tecnología y soy un poco bravino, ¿no?, en utilizarla, yo tengo users y mis users crecen y entonces yo puedo pontificar muy bien, porque como sé utilizar los analytics y sé el horario mejor del tweet y sé la palabra mejor y conozco la lógica, por ejemplo, de cómo hacer circular fácil una noticia, criticando al otro, en esas cosas que uno dice, robó, tal personaje, ¿no?, público, que lo van a elegir o está elegido o qué sé yo, uno dice, bueno, es homosexual, o todas cosas que se hacen digamos, se hacen enseguida virales, no sabe nada, ¿no? O sea, todas frases hechas que sabemos que en este contexto van a circular. A nadie le interesa si es verdad, a nadie le interesa si es bueno o no, pero yo sé que en este círculo de personas tal adjetivo vuela y se hace viral. Entonces, si yo sé usar estas técnicas, yo tengo muchos usuarios y no es por la entidad de la verdad que digo, sino por la manera que la digo. Esto es fundamental.
Y entonces, fíjense que la estrategia más importante es saber utilizar los argumentos ad hominem, cómo destruir la persona, no tener una lógica intrínseca de la verdad, silogismos verdaderos para llegar a la conclusión. No, todo esto pasa. La lógica de la verdad pasa. Los silogismos no tienen que ser verdaderos. Tienen que circular bien. Y entonces basta que yo sepa las técnicas exactas del analytics para que yo tenga muchos usuarios que me escuchan. Y entonces domino la opinión pública. Por lo tanto, esta clave que se nos da del confrontarnos. Qué difícil es en nuestra época aceptar que el otro, aunque sea mi enemigo, puede decir la verdad. Qué difícil en nuestra lógica del pecado, del egoísmo, que es la contraposición del ego y mí está en el ego humano, ¿no? O sea, del yo soy la verdad al nuestro es yo soy, ¿no? No se escucha, no se reconoce que yo también me puedo equivocar. Entonces, se nos invita justamente a confrontar nuestro pensamiento y a escuchar al otro. Gran antídoto contra la fake news. Y la generación de procesos y generación de espacios virtuosos. Las redes sociales, la realidad digital es un espacio, es un UBI donde el hombre se encuentra. Benedicto tiene unos mensajes para la comunicación social fantásticos. Uno era dirigido a los jóvenes y el otro a los sacerdotes, donde presenta la era digital como un nuevo continente, con nuevos nativos, con nueva cultura, con nueva realidad, con un nuevo lenguaje, con lo cual está hablando de una nueva evangelización, nuevos misioneros. Es como el descubrimiento de América. O sea, pone hasta tal punto, lo pone como una realidad completamente nueva de evangelizar, que en un momento dice, así como los apóstoles, en el momento de evangelizar, tuvieron que conquistar la mente y el corazón, así como en aquel momento, así también nosotros ahora. O sea, Benedicto llega a comparar con la era apostólica, la era digital. Y para terminar, entonces, estoy en tiempo, el camino para lograrlo, sexto punto, ¿no? Y vuelvo al inicio, la responsabilidad, ¿no? Es el verdadero valor para construir la paz, que es lo que quiere presentarnos esta enseñanza. ¿Cómo construir? Y el camino de la construcción pasa por la responsabilidad. Y para terminar, lo termino justamente como lo comencé, como lo termina el mensaje, ¿no? Con una oración, que es una oración de San Francisco, cambiado a las palabras, pero que es muy profundo, porque en la oración el Santo Padre lo que pone es la realidad de lo que nosotros tenemos que hacer, la antropología existencial. Esta responsabilidad se traduce efectivamente en cosas concretas, ¿no? Y entonces en esta diagnóstica de donde hay tal cosa, que yo tenga una terapéutica, que yo haga la otra, ¿no? Y entonces él dice, ¿no? Donde hay rumor, donde hay confusión, donde hay ambigüedad, donde hay exclusión, donde hay sensacionalismo, donde hay superficialidad, donde hay prejuicio, donde hay agresividad, donde hay falsidad, que yo ponga escucha, armonía, claridad, condivisión, solidaridad, confianza, respeto y verdad. Gracias. Bueno, seguimos con esta sesión y agradecerle en primer lugar a Monseñor Ruiz esta intervención, esta charla. A mí me recordaba
algunos de los debates que mantengo yo con mis estudiantes de comunicación en la asignatura de ética profesional, porque son debates que se repiten, ¿no?, constantemente, el tema de la verdad y hoy en día de la posverdad. Y bueno, ellos están inmersos en esta realidad, usuarios muy activos de las redes sociales. Y bueno, pues la verdad es que a veces me encontraba en el aula y decía, bueno, pues se repiten estos debates, ¿no? Y la verdad es de agradecer sus palabras y bueno. Y como cuestión o primera cuestión a plantear a Monseñor, yo le diría, claro, las nuevas tecnologías entonces se convierten en los instrumentos o algunos de los instrumentos que más usan los jóvenes, ¿no? Y la Iglesia emplea las redes sociales para acercarse, por ejemplo, a ese colectivo, ¿no?, a los jóvenes, que igual es un colectivo más o menos alejado, ¿no?, un poquito más alejado. Entonces, la utilización, el empleo de esas redes sociales, pues nos acerca o acerca más fácilmente, llega más, ¿no? Yo me pregunto si realmente qué se puede hacer, cómo se puede complementar esos mensajes o esos tweets o esos vídeos. El Papa Francisco habitualmente emplea YouTube para comunicar. ¿Cómo complementar eso? ¿Cómo difundir el mensaje de la Iglesia, el mensaje de Jesús también a través de otros instrumentos o cómo hacerlo? Vuelvo al mensaje del Papa Benedicto, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Digamos, es simple y es difícil en el sentido que la primera cosa que hay que hacer es cambiar la cultura. Porque ellos no es que están usando un instrumento. Ellos están viviendo en un continente, en una cultura nueva. Y entonces, si nosotros simplemente nuestro acercamiento a ellos es solamente con el instrumento, no entendimos nada. Y ese es el problema por el cual a veces usamos mal el instrumento. Porque el joven, el niño, que es de la era digital, antes de tener el aparatito en la mano, lo tiene en la cabeza. Tiene la lógica, la dinámica del instrumento. Y por eso cuando los obispos van en Vaticano, en lo que se llama la visita ad limina apostolorum, ¿no?, siempre les digo, señores obispos, la comunicación no es medio de comunicación. La comunicación es querigma. Porque antes de hacerse medio, antes de hacerse micrófono, antes de hacerse Twitter, se hace homilía, se hace catequesis, se hace confesión, se hace visita pastoral, se hace diálogo. Y si yo no entendí que ellos viven en otra cultura, no les puedo hablar. Porque no me entienden. La lógica que tienen es distinta. Es la lógica de esos dispositivos que nosotros usamos, y a veces hay algunos que lo usan muy bien, pero que ellos navegan en la realidad. Entonces, la respuesta exacta de cómo hacer para usar esto está en el cambio, en el clic que nos tiene que hacer la cabeza para decir cambiar de cultura. ¿Qué es lo que hacían los misioneros siempre? O sea, cuando San Francisco Javier tenía que ir a misionar, lo primero que hacía es aprender esa lengua, aprender esa cultura, ¿no? Cuando fueron a América, ¿qué hicieron? Empezaron, o sea, los jesuitas, en su casa estamos, ¿qué hicieron? Fueron y aprendieron los lenguajes, ¿no? Les enseñaba, para darle tenían que aprender. Entonces, la respuesta está ahí. Nosotros tenemos que aprender como los misioneros de toda la vida. ¿Y cómo contrarrestar esas fake news también entre los jóvenes, por ejemplo, ¿no?, que a veces escuchan, que comparten, que difunden? Justamente lo que decíamos, ¿no? O sea, es enseñarle a usar el instrumento para verificar la veracidad de lo que están leyendo. Es decirle, vos leíste esto, vos buscaste si esto es verdadero, vos te informaste para saber si esto, o sea, es darle a él la responsabilidad. No sirve para nada negar la fake news. Yo me acuerdo cuando, no sé si se acuerdan cuando dijeron que Papa Benedicto había muerto. Bueno, fue... Papa Benedicto era una fake news que había muerto. Hace un par de meses, no me acuerdo cuántos, 3 meses. Me han dicho, ¿por qué?
no hace tanto, fue en la Semana Santa. Porque Papa Francisco fue a visitarlo, a Papa Benedicto, sin decirle nada a nadie. Fue a visitarlo para los saludos pascuales y no le dijo a nadie. Se enteraron, no sé cómo, los periodistas, porque Santa Marta está aquí y el monasterio está a 300 metros, por lo tanto se fue caminando. Se enteraron los periodistas y dijeron, se murió Papa Benedicto y por eso Papa Francisco fue a darle la unción o quién eso. Bueno, eso se viralizó en 2 segundos. Bueno, y convocamos un poco, o sea, me puse a consultar a expertos de fake news en distintos lugares de universidades, porque me gusta consultar qué hay que hacer, porque la primera cosa es decir, Papa Benedicto está vivo. Y entonces me dicen, no haga eso, monseñor. Dice, porque la peor cosa que uno puede hacer es oficialmente, o sea, los organismos que tienen poder oficialmente desmentir una fake news, porque significa, en lenguaje cultural, la afirmación de la fake. Cuando uno la niega, la afirma. Entonces todo el mundo, si Vaticano decía en la sala de prensa, Papa Benedicto está bien, la gente hubiese dicho, Papa Benedicto se murió. Entonces dice, la cosa inteligente es aggirar, siempre me viene esta palabra que no sé cómo, es, no, sí, work around, en todas las lenguas menos en español, o sea, rodear, rodear, sí, bordear, exacto, o sea, acá está el obstáculo, lo salto, qué sé yo. Entonces dice, la manera de poder afirmar que Papa Benedicto está vivo es crear alguna noticia que lo muestre vivo. Y entonces el director de la sala de estampa se fue a caminar a los jardines vaticanos en el horario en que Papa Benedicto sale a hacer su paseíto, se tomó una foto, clic, con Papa Benedicto allá atrás, que pequeñito se veía paseando, y entonces posteó en su tweet personal un tweet diciendo, qué lindo día en Vaticano. Y se viralizó también. O sea, lindo día en Vaticano y el Papa está paseando. Y se acabó la fake news. No dijimos nada, no hubo ninguna declaración oficial, no hubo nada, pero un Twitter con una foto mostró que el Papa no se había muerto, pues si no estaría paseando. Entonces, es enseñar la dinámica de la tecnología, de la cultura digital, también para conocer la verdad. Esta es digamos, el antídoto más importante. Es decirle, sé responsable y antes de creer lo que se te da, verifícalo. Sí, en este documento en el que el Papa habla por primera vez de las fake news, habla también de los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, habla de la Biblia, habla de San Francisco, es un documento muy, muy completo. ¿Os lo sugirió él? ¿Vosotros le sugiristeis este tema? Porque como últimamente también se ha visto con mucha gente de Google, de Facebook, igual en estas conversaciones él ha visto la importancia de este tema, ¿no? Si nos podías decir algo sobre esto. A ver, realmente, así, inconsciencia, ¿no? Como los diálogos con Papa Francisco son muy ricos, muy variados, ¿no? Yo no te podría decir, digamos, si está primero el huevo o la gallina. No es tanto esto, pero le claro. interesa. No, claro, completamente. O sea, digamos, y la idea madre, digamos, de cómo abordar el argumento es suya. Una vez me preguntaban, monseñor, dice, ¿cómo hacen ustedes para presentarle al Papa la estrategia de comunicación? ¿Cómo aprende el Papa la estrategia de comunicación? Entonces le dije, no, discúlpeme, usted no entendió nada. Yo voy al Papa para aprender estrategia de comunicación porque el que tiene clara la cosa es él, no yo. O sea, es un Papa naturalmente comunicativo. Y el lenguaje esencial de la comunicación suyo es la ternura, la misericordia. O sea, él dio vuelta a las redes sociales con un mensaje de misericordia y de ternura. O sea, la viralización fue su caricia, la simplicidad. ¿Se acuerdan cómo empezó su pontificado? Salió al balcón, buenas tardes. Yo estaba ahí transmitiendo con todas las cosas y dije, ¿no era alabado sea Jesucristo el saludo? O sea, dije, ¿qué pasó aquí, no?
fue buenas tardes. Y ahí se compró y el primer Ángelus. Cuando terminó, ¿qué dijo? Buon pranzo, buen apetito, ¿no? Y ahora es siempre, o sea, esa calidad humana que es esencialmente evangélica, ¿no? El verbo sars egeneto, ¿no? Se hizo carne. Él se hace carne en la cultura. Y entonces, claro, hay una empatía antropológica talmente fuerte que la gente naturalmente lo escucha, porque esa ternura, el que sufre, ¿no? Cuando siente una palabra de misericordia, de ternura, realmente se siente acariciado, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, lo que pasa es que si no me pongo a contar anécdotas y vamos a estar toda la noche acá. No, pero cuento una chiquita, que fue el último Ángelus del año de la misericordia. A mí a veces me gusta ir a la Plaza San Pedro para ver cómo son las dinámicas de la gente y entender cómo generar los servicios. En ese último Ángelus tenía sus papeles, ¿no?, en la ventana, los saca, los pone aparte y dicen, ¿saben cuál es el problema de Dios? Y yo dije, ay, Dios mío, que no lo diga. Mañana vamos a tener todos periodistas. Dice, el problema de Dios es que Dios es débil. Y yo dije, lo dijo, ¿no? A preparar ahora todos los comunicados de prensa para aclarar teológicamente que digo, dice, Dios es débil. Y si saben por qué Dios es débil, porque cuando un pecador le pide perdón, no puede. Es débil y lo perdona. Pero no solo lo perdona, sino que se olvida de todo. Dios es débil, se olvida del pecado, lo hace nuevo. Miren, ese día había como 40.000 personas en la plaza, una cosa enorme de gente. Fue unánime, y poner de acuerdo de cero una plaza entera es difícil. Fue unánime, la gente empezó a aplaudir y a llorar. Fue una cosa, y se me cierra la garganta de nuevo porque me acuerdo del momento, la gente lloraba pero profundamente, porque quien tenía un dolor en el corazón, sentir esa ternura, de decir Dios te perdona y se olvida de tu pecado y te hace nuevo, les puedo asegurar que salimos todos. O sea, yo tenía una señora delante mío que le estaba por dar un poquito de agua porque se iba a deshidratar, ¿no? O sea, es que era un llanto profundo de reconciliación. O sea, estoy seguro que de ahí los curas tuvieron que confesar un montón porque la gente, todos nos sentimos. Yo fui a confesarme porque toca, es un mensaje. Y no dijo nada particular, la teología católica dice esto desde el primer día, pero lo dijo de una manera que yo no... Me entró la moneda directa, ¿no? Y no había ido para escuchar el Ángelus, había ido para ver las dinámicas de comunicación. Me mató. Ternura, ¿no? La viralización de la ternura, ¿no? No sé por qué hablé todo esto. ¿Qué te sigue después de la ternura? Una sola cosa, porque veo muchísimas preguntas. No te escuchan. Usa este. Digo que veo muchas preguntas del público y vamos a respetarlo. El Papa, en su estilo, en este documento, hace muchas críticas a las fake news y muy claras, y también a la responsabilidad que tenemos los periodistas, pero no nos echa toda la culpa a nosotros, sino que también se da cuenta que hay muchas presiones, sean políticas, sean financieras, de muchos lobbies encima de los periodistas para presionar a veces con estas fake news. Mi pregunta es, todos estos grupos, por ejemplo, grupos mediáticos, grupos financieros, el mundo de la política, ¿han recibido este mensaje? ¿Tenéis algún tipo de feedback, por ejemplo, no sé, de grupos mediáticos que hayan dicho, es muy interesante esta carta del Papa y la vamos a trabajar en nuestro periódico, por ejemplo, o en nuestra televisión? ¿Habéis tenido? Formalmente, así como para decir la cadena tal o cual que haya dicho lo vamos a estudiar, no. Sí, lo que hemos tenido son muchos encuentros con periodistas o gente que nos ha llamado para dar conferencias. Digamos, fueron muy comentados en muchos periódicos algunas cosas, algunos a favor, otros en contra, pero no hay problema. El que lo hizo en contra le tocó el corazón, o sea... digamos, no tengo un estudio sistemático
de la recepción de esto. Y bueno, me pones la mosca atrás de la oreja, como dicen los italianos, ¿no? Para ver si, no sé si ahora podemos hacerlo después de haber salido, pero para los próximos ver cómo cala, sí, porque es interesante como, digamos, como estudio formal, científico, ¿no? Es interesante. Te puedo decir así que la recepción fue buena y no buena, digamos, pero hubo muchas críticas también, ¿no? Pero sí, es muy actual, todo el mundo habla de fake news, por lo tanto, o sea que el Papa, digo, de las críticas negativas es el Papa o sea, quiere hablar de eso para estar a la moda y que lo hablen, pero se nota que tocó el tema, ¿no? Y otra 6 cuestión, minutos, sí. 5 minutos. ¿Una más? Bueno, yo que igual en cuestiones más terrenales, pero sí que yo quería comentar alguna cosilla. A mí me parece que una de las formas más claras para combatir las fake news y por extensión la posverdad es el ejercicio de la transparencia, ¿no? Entonces creo que la transparencia genera credibilidad, genera confianza, etcétera. Yo creo que desde que está el Papa Francisco, yo creo que ha habido una práctica clara de mayor transparencia, por lo menos a mi entender, ¿no? A mí sí que me gustaría saber, ¿están ustedes reformando todo el sistema mediático, comunicativo de la Santa Sede? Me gustaría saber qué pasos, qué instrumentos o qué mecanismos se están adoptando o por lo menos pensando, planificando para que esa transparencia sea real o por lo menos avance por el buen camino, ¿no? Claro, digo solo una cosa porque la reforma toca 9 entidades, algunas con algunos cientos de años de historia, ¿no? Y entonces, bueno, con 650 personas es una cosa muy compleja. Pero yo diría una sola clave para poder responder a algo concreto es el estudio del cambio cultural. Digamos, yo siempre digo, nosotros no estamos reformando porque se hacían mal las cosas. Nosotros estamos reformando porque se hacen diferentemente las cosas, ¿no? O sea, antes había un espacio, digamos en comunicación, había un espacio, un dispositivo, un tiempo, ¿no? Y un servicio. Estaba la televisión, la salita de la televisión con el sofá, con un dispositivo que era la televisión y un tiempo. Yo iba a casa y me sentaba en el sillón y miraba televisión. Ahí estaba el periódico con la mesa, con el dispositivo papel, con el tiempo leer el periódico, ¿no? O sea, había muchos servicios, cada uno con su propio dispositivo, cada uno con su propio tiempo, cada uno con su propio espacio. Hoy no. Los smart devices, ¿no? Sea el telefonino, el televisor o la domótica en general, concentran todos los servicios en un solo dispositivo que no respetan más ni el tiempo ni el lugar. Yo quiero leer el periódico ahora, agarro el telefonino y lo leo. Quiero mandar un mail, agarro y lo envío ahora. Quiero escuchar la radio, la escucho ahora. O sea, es everywhere, every time, everything, ¿no? Es todo donde sea y cuando yo quiero, es todo on demand. Por lo tanto, hay un cambio cultural esencial. Por tanto, la producción no es simplemente una coordinación productiva, es un repensamiento del servicio, porque lo que cambia el servicio. Entonces, la manera de ser transparente es ser coherente con la cultura en la que estás. Si no, vos estás produciendo de lo tuyo, como la pensás, como la querés, como la organizaste hace 100 años atrás. No es más así. Hay que mirar la cultura, abrir el pensamiento, leer la realidad y servirla. O sea, si vos querés servir, tenés que mirar. Es lo que decía, ¿no? Escuchar, mirar. Y esto es válido para todas las áreas, desde el matrimonio hasta una institución vaticana, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Llega un momento, el momento de las preguntas de nuestro público, ¿vale? Como son muchas, he animado y claro, la gente cuando la animas responde. Las tengo más o menos agrupadas en temáticas, ¿no? Hay algunas... Bueno, ¿Y si no la estudié esa?
Hay algunas preguntas desde una visión un poco pesimista, ¿no? Es decir, los malos tómalo en la clase, es decir, los que tradicionalmente ya venían haciendo este tipo de... dan algunos nombres históricos, pero todos nos podemos imaginar quiénes lo han utilizado desde intereses políticos, etcétera, ¿no? Y si además ahora a nadie le interesa la verdad, o sea, si los que manipulan y los que la consumimos no estamos muy interesados en ir a las fuentes, ¿no? Y esta seguramente es para ayudar al rector. Dice, ¿cómo educamos con estos seres humanos? Es decir, ¿cómo con estos jóvenes que tenemos, que viven en un mundo como el que es y que están preocupados como son, cómo podemos trabajar en esa búsqueda de la verdad? Excelente la pregunta. Es excelente porque el problema del tiempo llamado posverdad es ese. El problema está en que a la gente le interesa conocer la verdad. Y a esa pregunta se le responde otra pregunta, un poco, porque la problemática fundamental que genera esta pregunta está en otra pregunta. ¿Por qué a nuestros jóvenes, por decir, bueno, jóvenes, pero digo en general, ¿por qué nos les interesa conocer la verdad? ¿No se supone que la verdad te hace libre, que te hace feliz, que te hace bla, 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 bla? Si no les interesa es porque probablemente la proposición, la verdad te hace libre, la verdad te hace feliz, la verdad podría presentarse como no tan verdadera. Y ahí tenemos responsabilidad los adultos. Porque si yo no muestro mi vida feliz porque vivo en la verdad, no puedo hacer que el otro se sienta atraído por la verdad. Porque si mi vida es feliz porque conozco la verdad, si mi vida es feliz porque sigo la verdad, el otro se siente atraído naturalmente. Yo quiero ser feliz como él. Si no lo soy, el otro relativiza inmediatamente toda mi predicación. O sea, es muy fuerte la problemática. ¿Por qué? No digo que esta es la única respuesta, pero digo, lo que yo me pregunto es, ¿por qué existe una época posverdadera? ¿Qué le pasa a la verdad que no atrae más? Porque hablar de una época posverdadera es una tragedia sin nombre. Porque es el argumento ad hominem más grande que he escuchado en mi vida. Porque cualquier cosa que yo te diga no interesa. No es discutimos y yo te hago una buena argumentación. No me interesa. O sea, si eso es verdad, yo ya superé la verdad. O sea, la Iglesia Católica cae como doctrina in toto y de un bloque. ¡Plah! ¿Por qué? Porque es verdadera y a mí no me interesa conocer la verdad. Jesucristo, yo soy la verdad. Bueno, está fuera de moda. Pasó Jesús más allá de todo lo que dice. Por eso mi cuestión es, ¿por qué surge esta pregunta? ¿Por qué surge esta teoría? ¿Por qué a la gente no le interesa conocer la verdad? Y ahí es donde tenemos que estudiar. Porque la pregunta es mucho más profunda de cuánto se nos puede imaginar, ¿no? Porque no es un problema, digamos, simplemente tópico, ¿no? No estoy curando digamos, la lastimadura. No, tengo cáncer. Entonces, la lastimadurita ahí, si le pongo agua oxigenada, no pasa nada. O sea, tengo que curar el cáncer. Acá es, ¿qué pasó con nosotros cuando la enseñamos, cuando la vivimos a la verdad, que no la hicimos más atractiva para los otros? Hay unas cuantas preguntas también, yo creo que ha dado ya antes alguna clave, pero la diferencia o el límite entre una fake news y una adecuación a una línea editorial, a una línea política, a un mensaje político. A ver, yo creo que no son comparables las cosas, porque el tener una línea editorial, un mensaje político, un mensaje religioso, entra dentro de un cierto parámetro, digamos, de
que sucede en cualquier cosa. Yo soy hincha de la Roma y no de la Lazio, entonces es la declinación del fútbol en la manera de jugar, en la manera cultural de la Roma y no de la Lazio, ¿no? O sea, tengo una elección por una manera de ver, que no significa que es una traición al fútbol, no es una manera de realizarlo. En el pensamiento editorial yo me encuentro, digamos, afín, no sé si es así, no, sí, afín, con esta manera de analizar la realidad, de verla en esta perspectiva y no en aquella. Si hay un accidente de autos, boom, y estamos 3 personas juntas, de la cual uno es un ingeniero, el otro es un médico y el otro, qué sé yo, es un constructor, ¿no? El médico va a decir, Dios mío, se habrán hecho mal, ¿no? El ingeniero va a decir, ¿cómo se rompió ese auto? No lo vamos a arreglar nunca, ¿no? El constructor de la calle va a decir, bueno, ahí había un ingeniero civil, qué sé yo, ahí había que poner un semáforo. O sea, y están hablando de la misma realidad y ninguno está diciendo una mentira. Y ahí está la diferencia. Una cosa es la línea editorial. El ingeniero ve cómo se rompieron los autos, el que tenía que conducir el tráfico dice, hacía falta... Eso es una línea editorial, es la perspectiva que siempre siendo verdadera, pero es la manera en la cual uno analiza, porque nadie es omnicomprensivo de las interpretaciones, ¿no? Y entonces uno puede elegir si el ingeniero va a leer más las noticias ingenieriles y el médico va a leer más la de salud. Distinto es cuando una fake news, porque es el ingeniero que diría, bueno, sí, los autos, por ejemplo, tenían un defecto del freno cuando no es verdad, ¿no? O sea, está manejando, porque como él es ingeniero de frenos, entonces quería vender su productito y entonces manipuló el accidente y lo que presentó es una versión del accidente que no puede verificar para nada, porque chocaron ahí, ¿cómo puede decir que no le funcionaron los frenos porque estaban mal los frenos o esa marca no era? No, manipuló la información y entonces dice, esos frenos no son buenos y compren los míos, una manipulación económica. Bueno, eso es una fake news. No el hecho de que lo analice como choque de los vehículos, en vez de cómo se hirieron las personas. Hay unas cuantas preguntas vinculadas a lo que son los medios próximos o cercanos a la Iglesia, ¿no? Por un lado, las agrupo ahí un poco, es decir, unos hablan de la línea editorial, claro, si en esto de educar a la libertad, el tener medios que tienen línea editorial no es un poco de contrasentido o digamos, resta credibilidad al conjunto, y otros en los que a veces los medios llevados un poco por la moda, pues participan personas que traspasan líneas rojas, ¿no? Es decir, y bueno, aunque uno no se hace responsable de las opiniones vertidas por las personas invitadas, pero bueno, no deja de ser. Dice, ¿esto se debería cuidar más? A ver, como decía, la línea editorial no es una manipulación de la verdad, ¿no? Y si es verdadera, digamos, tiene que ser verdadera y no tener la aspiración de ser absoluta, ¿no? O sea, yo te presento un periódico católico, ¿no? Porque citaban a la iglesia. O sea, vos sabés que estás comprando el diario católico o escuchando la radio católica, y entonces vas a tener una mirada, una comprensión, una hermenéutica de la realidad católica. Lo importante es que si vos querés mirar otra televisión o leer otro diario, no te venga impedido para comparar, para entrar en diálogo. Yo me acuerdo cuando estaba en el seminario, nos enseñaban a leer también, digamos, los que no pensaban como nosotros, para saber qué decían, para no quedarnos en un gueto de un pensiero, de un pensamiento solo mío que no puede discutir. A mí me gustaba cuando trabajaba en la universidad, a los mismos estudiantes yo hacía 2 bandos, cuando estudiábamos, por ejemplo, el aborto. Bueno, ustedes ahora son defensores del aborto y ustedes son pro aborto. No, ¿cómo voy a pensar? No. Digo, porque si vos no te pones en el pensamiento del otro, nunca vas a entender cuál es el argumento del otro. Y para poder explicar bien, vos tenés que pensar exactamente
¿cuáles son los argumentos? Si no es fácil, en un ambiente donde todos decimos rojo, 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 verde, 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 no crece el pensamiento, no se profundiza la verdad. No. Hay que... Y después los cambiaba. Bueno, ahora ustedes son de que defienden el aborto y ahora ustedes son abortistas. Entonces, bueno, y jugábamos un asado argentino. Entonces, claro, ahí ponían todas las inteligencias. Claro, a veces me era difícil cuando uno se había argumentado perfectamente que quedaba confundido. Bueno, es el desafío de la formación, ¿no? Pero, digamos, por proteger el pensamiento, uno tiene que acoger también los desafíos, ¿no? Pero claro, es que las líneas también se tienen que promover, porque si no la persona, o sea, si por haber una fantomática objetividad uno nunca se declara el propio pensamiento, pues nunca enseña. Hay algunas preguntas vinculadas a cómo encontrar un equilibrio entre identificar fake news, dudar de todo, en un mundo en el que además, bueno, pues todo es inmediato y lo recibimos por todas las fuentes, y entonces dice, bueno, si uno recibe cualquier cosa y empieza a buscar fuentes, y además hay tanta información en Internet tan confusa, es decir, ¿en qué podemos ir avanzando en este sentido? Pienso que es importante en este camino el estudio de los instrumentos, ¿no? O sea, saber elegir qué instrumentos utilizar, cuándo utilizarlos, y fundamental, como en todas las cosas, la disciplina. Porque claro, en un mundo infinito de información, porque claro, Internet es infinita y entonces yo puedo buscar en cualquier lengua todas las visiones posibles. Yo tengo que poner una disciplina, que no puedo estar en un potpurrí permanente de, digamos, de flujo informativo, porque la cantidad de noticias, si yo me inscribo en todos los canales Twitter, no hago otra cosa que vivir sobre el telefonino para leer los Twitter, ¿no? Entonces, la disciplina en la utilización es como si yo comprara 50 periódicos todos los días. No haría otra cosa que leer los periódicos. Y entonces, en definitiva, uno termina confundido, ¿no? Por eso digo, la disciplina para utilizar los medios es un elemento fundamental, como lo es para estudiar, como lo es para un deporte, como lo es para comer, para cualquier cosa. Uno tiene que tener una disciplina, saber cómo organizar el material. La otra es el estudio de los instrumentos. ¿Por qué? Conociendo la intrínseca dinámica de cada instrumento, pienso, por ejemplo, un Facebook comparado con un Twitter, comparado con un Instagram, o sea, conociendo la dinámica intrínseca, o sea, estudiándola científicamente, como uno estudia científicamente antes de tomar un medicamento para la presión, porque sabe que eso me puede dar un infarto. O sea, no puedo tomar un medicamento sin tener el conocimiento. Por eso uno dice no automedicarse, porque hace mal. Aquí, que los instrumentos estén a la mano y haya Twitter, Instagram, qué sé yo, no significa que podemos aceptarlos, tomarlos, usarlos sin formarnos para nada. ¿Por qué? Porque un instrumento como Facebook, por ejemplo, el valor veritiero ontológico es muy débil, porque yo saco la foto, la publiqué y ahí ya se hizo noticia. Yo tengo que conocer la dinámica, cómo es el instrumento, quién lo valida, quién valida la realidad de que esta persona es esta persona y no es un avatar. O sea, yo necesito tener criterios científicos de cómo funciona el instrumento. ¿Por qué? Comparándolo con la analogía, ¿no? Con los elementos analógicos del periódico, antes de salir, sea de cualquier línea que sea, tenía que pasar por el director editorial y hay una responsabilidad del editor, del publicador, hay responsabilidades jurídicas. En Facebook no. O sea, ¿quién está atrás de esto? Por eso que ahora está todo este lío de las responsabilidades o sea, es muy consistente lo que está pasando en este momento. Porque si yo leo esto en un periódico y es mentira y me están mintiendo sobre mí, yo voy al juez y le hago una causa. Y la puedo ganar y sacarle el nombre al periódico. Si lo mismo pasa en Facebook
Y el propietario de esto es una avatar. Entonces, esto es importante para darle el peso ontológico a una verdad que uno recibe. Y poder elegir, o sea, conociendo la dinámica de estos instrumentos, poder elegir cuál será una fuente de conocimiento vago. Wikipedia. Wikipedia ahora está creciendo, y bueno, pero escribe todo el mundo. Yo me acuerdo cuando crearon el Dicasterio de la Comunicación. Bueno, antes de que nosotros nos pusiéramos a crear el perfil de Dicasterio de la Comunicación con las autoridades y qué sé yo, alguien lo creó. Alguien que nunca en la vida pude saber. Entonces, cuando vi los nombres estaban mal puestos, entonces entré y lo cambié. Me creé un perfil que yo cambié. Al otro día, ¡pluc!, había vuelto como lo entendía este creador. Al otro día lo cambió yo de nuevo. Tac, 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 2 o 3 días y me bloquearon a mí. Mi cuenta resultó bloqueada. Bueno, ahí dije, ¿pero qué pasa aquí? Bueno, gracias a Dios tenía caminos a través de los big que se acercan en Vaticano, de Google, qué sé yo. Llegué a las authorities. Me dijeron, no puedo hacer nada, porque estos acá son un grupo consolidado verificado por la red. Dije, pero escúcheme una cosa, yo soy la Secretaría para la Comunicación. Digo, no puede ser que los verificados por el network tengan más valor de que yo sobre mí mismo. O sea, yo sé quién soy porque yo soy yo. Digamos, es una afirmación un poco temeraria porque no siempre sé quién soy, pero bueno, digamos, pásenmela por verdadera. Pero digo, bueno, ¿qué tuve que hacer? Legalmente mandar a Wikipedia el motu propio del Papa, firmado por la Secretaría de Estado, ¿no?, con la fotocopia del... Es una locura. Simplemente porque estos acá que se validaron entre ellos dijeron, nosotros somos la verdad. No, no va. No va. Entonces, conocer estos instrumentos también me da la posibilidad de saber cuánto... Porque una cosa es agarrar la enciclopedia británica, otra cosa es agarrar Wikipedia, por decir. Bueno, muchísimas gracias. Se nos termina el tiempo, quedan algunas preguntas. Lamento las que no hemos podido hacer, todas son interesantísimas, pero en Deustoforum intentamos siempre ser puntuales con el tiempo. Nuestro rector, José María Guibert, nos va a cerrar el acto y agradecerá a todos su asistencia. Muchas gracias. Solamente saludar, en especial agradecer al Monseñor Ruiz la claridad con que nos ha planteado la comunicación, los fake news, las noticias, sobre todo apelando a la responsabilidad, que es la manera global de plantearnos todo, entre ellas la comunicación, la educación también como planteamiento unido a la responsabilidad, como que siempre los problemas no son puntuales, simples en sentido de simplones, sino que la simpleza o la sencillez tiene valor cuando se une con lo más amplio, ¿no? Como conocemos del Papa Francisco, que es simple lo que dice, pero muy profundo, porque es capaz de unir, ha puesto el ejemplo la ternura o la misericordia, a cosas más vitales, ¿no? Entonces tenemos en la comunicación una actividad bien importante, no solo porque estamos en educación o en investigación, no solo porque es parte del Carim, parte de la misión de la Iglesia el hacerlo y el entenderse como comunicación, sino porque bueno, nos toca también ser testigos, utilizar los medios, somos medio y somos, como decía él también, no sabemos qué somos y todo el mundo habla como quiere de uno, pero ciertamente el tema de la comunicación es parte de nuestra vida, ¿no? Y el usarlo con las noticias, la verdadera o lo fake o no fake, es una manera, como digo, de entrar en lo profundo de la misión de cada uno. Bien, como digo, eso es bonito, el que os agradezco que estéis aquí, que podamos tranquilamente compartir esta reflexión. Hemos estado escuchando las preguntas y sobre todo la reflexión, pues nos hace pensar y caer en cuenta de la relevancia que tenemos aquí, ¿no? Así que, pues, gracias por organizar este acto, José Luis, y de la diócesis, en especial la venida y la visita también que hemos tenido de Manquerna y de Donosti Comunicación. Así que, por mi parte, pues, gracias a todos.